esperamos impactos no solo en el aumento en energéticos por la subida del petróleo y sus derivados. Recordemos que México importa cerca del 70% de la gasolina que consume. Y si bien somos un país que exporta petróleo, cada vez estamos haciendo en menores cantidades. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Estoy en comunicación con Enoc Castellanos. Él es presidente nacional de la Canacintra. Y bueno, antes que nada, Enoc, gracias por estar aquí conmigo esta mañana. Buenos días. Buenos días, Pedro. Un gusto el que me hayas invitado y un saludo al auditorio. Bueno, estamos viendo una serie de variables, Enoc, que empiezan en este año con que no termina la pandemia. Y bien, no termina la pandemia y tenemos este conflicto que hasta este momento es binacional, es Rusia-Ucrania. Están en contención fuerzas de otros países, esperando que esto pues, no se lleve al límite de intervenir, porque esto ya implicaría un conflicto internacional de grandísimas proporciones. Pero todo esto, ¿cómo le pega a la economía mexicana en este momento cuando vemos algunos indicadores que no nos dan mucho optimismo? ¿Cómo lo sientes tú? Fíjate que a pesar de que está lejos en distancia, bueno, las repercusiones son globales. Tenemos una economía en México que no termina de reactivarse, no se ha recuperado lo que reportaba el Producto Interno Bruto en México en 2019. Y esto nos pone una presión adicional. Esperamos impactos no solo en el aumento en energéticos por la subida del petróleo y sus derivados, sino también hay algunos productos como la urea que se importa de Ucrania que afectará al sector agro al utilizarse como fertilizantes. Puede darse un aumento en tipos de cambio si el conflicto armado se hace prolongado, digamos, se lleva meses o incluso más, y pudiera ser también, bueno, que haya una afectación vía tipos de cambio. Esto es lo que estamos esperando, Pedro. Estuve el día de ayer, ¿no?, con un alto funcionario de Exxon y me decía que se podría apreciar en los futuros que el precio del petróleo podría llegar a los $120, que sería una condición que pondría en una tremenda dificultad a las economías, y no nada más hablo de la nuestra, sino a las economías, pero el ingrediente inflacionario con este otro ingrediente de un mayor precio del que hoy tenemos, podría también pues encarecer nuestra canasta básica, los commodities están subiendo, las condiciones en lo general se están poniendo complejas para el mundo, los mercados están muy inestables y estamos viendo una alta volatilidad que implicaría el tal vez subir de una manera más apresurada las tasas de interés en los bancos centrales. Es correcto, tal cual lo mencionas. Recordemos que México importa cerca del 70% de la gasolina que consume. Y si bien somos un país que exporta petróleo, cada vez estamos haciendo en menores cantidades. Por lo que la balanza no va a ser positiva de un aumento en el precio del petróleo. Adicionalmente, como bien mencionas, México ya está pasando por un proceso inflacionario de cerca de 7.36% reportado en todo 2021, y esto agregaría un ingrediente adicional. Creo que sin duda va a tener repercusiones negativas para México, y como lo he mencionado, en un momento en donde nos estamos recuperando de manera muy incipiente. Es claro que la inflación afecta el bolsillo de las personas, afecta el poder adquisitivo, y esto genera también una precarización en las condiciones de millones de mexicanos. Enoc, ameritaría ahora, digo, nunca es tarde, ¿no?, el que hubiera un llamado a la Federación para que se pudieran poner, digamos, en contacto y de manera simultánea sector público y privado para llevar a cabo un plan de emergencia que apuntalara me preocupa mucho la pequeña empresa, las pymes, en donde está pues la mayor parte de la contratación,
me preocupa mucho el crecimiento de la informalidad, me preocupa muchísimo el que no estén subiendo indicadores termómetro como la producción de vehículos y la construcción. La cadena de suministro sigue muy lesionada y todo esto pues se pone en un grado de dificultad muy grande que si no nos ponemos de acuerdo, sector público y privado, con un programa de dispersión de dinero y de más acceso a crédito, yo creo que vamos a, digamos, para finales de este primero y principios del segundo trimestre podríamos tener una economía más comprometida. Así es, Pedro. Nosotros en nuestra pasada Convención Nacional de Industriales que se realizó 24 y 25 de febrero en León, Guanajuato, justamente lanzamos en mi discurso inaugural una petición muy formal para que el Ejecutivo Federal lance un programa de apoyos. Como bien dices, nunca es tarde, no se tuvo en la pandemia, pero se puede tener. Ya hemos hecho contactos, se anunció en la Secretaría de Economía un plan de reactivación que se consensuó con diferentes organismos del Consejo Coordinador Empresarial. Ahí estuvimos presentes varios de nosotros, pero más allá de que esté conceptualizado, lo que necesitamos son acciones concretas, como dices, dispersar créditos, cadenas productivas y de valor de las micro, pequeñas y medianas empresas con las grandes, pagos a tiempo a proveedores del gobierno y muchas otras medidas, una política industrial que sin duda necesita el país, pero lo que no queremos, Pedro, son nada más arengas, son que nos vengan a aplaudir. Necesitamos acciones muy concretas. Yo desayuné con el director de Nacional Financiera, se está pensando en hacer productos específicos para apoyar la reactivación. Me preocupa solo un dato. Tú sabes bien, en el argot de políticos se usa la frase de que lo que no está en el presupuesto no existe. Y si no hay asignado dinero para una política de reactivación o para una política industrial, simplemente no se va a dar. Esto es lo que me preocupa. Tendríamos que buscar recursos adicionales de alguna bolsa para que se diera esta acción de apoyo emergente, sobre todo, como bien mencionas, a las micro, pequeñas y medianas empresas. Pues tienes harta chamba, querido Enoch, y al frente de Canacintra pienso que hay mucho que hacer, hay mucho valor, hay un enorme potencial de inversión. Yo quisiera hacer un llamado a través de el poder estar platicando contigo para que, pues, un país que nos ha dado todo implicaría que todos los empresarios que estamos involucrados con México le echemos todas las ganas para invertir lo más posible, para mover la economía independientemente de los riesgos y de las adversidades. Pongámonos o no nos pongamos de acuerdo con el gobierno, de todas maneras, este es nuestro país. Aquí hemos hecho todo y pienso que el llamado que nos está haciendo México es muy urgente ante un ambiente de encono, de división y de una profunda violencia que no se acaba por resolver. Te mando un abrazo, espero que tu trabajo sea como hasta ahora, indeclinable y que sigamos adelante tratando de avanzar y hacer avanzar al país. Te mando un abrazo, Enoch, y gracias por tomar esta comunicación. Igualmente, otro abrazo para ti, Pedro. Que estés muy bien, gracias. Gracias. Enoch Castellanos Pérez, él es presidente nacional de Canacintra. Este hombre le ha tocado pues un momento muy difícil, en una posición muy importante que debe convocar a todos los sectores privados del país para que le metamos todo nuestro esfuerzo, todo nuestro riesgo, todo nuestro capital y nuestro amor a México, independientemente de intereses políticos y tantas cosas que luego se cruzan en el camino. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio.